Los incas. Y bueno, ahora os vamos a presentar un poco de qué está compuesto el grupo y eso. De nada. Bueno, este grupo está formada por Lara, que nos va a presentar la economía de los incas, Candela, que nos va a presentar la conquista y también nos va a explicar también la organización política, Cristian, que os va a presentar la sociedad, Inés, que nos va a presentar las creencias o la religión así, y yo, que os voy a presentar donde se situaban y las vestimentas. Y luego Lara y Inés os van a presentar también el arte. Bueno, aquí en la primera imagen se ve la bola del mundo, y lo que está en verde es donde vivían antes los incas, y luego vivían en el continente de Sudamérica. Y luego aquí es una foto del templo de Machu Picchu, pero de eso vamos a hablar luego, ¿vale? Los incas vivían en el norte de Chile, que es por aquí, noroeste de Argentina, por aquí, todo Perú, que se ve aquí, y mucha parte de Ecuador y de Bolivia. La economía inca era dirigida por el Estado. Era sobre todo agraria y se basaba en los cultivos como la papa y el maíz. Cada año se repartían las tierras entre diferentes estamentos sociales, que eran cultivados por los peones. A la gente más rica les tocaban las mejores tierras. La ganadería también era muy importante. Destacaban sus rebaños de llamas, que les aportaban carne, leche y lana, y también les aportaba su transporte. Los rebaños eran propiedad del Estado y se dividían en 3 categorías. A cada comunidad le tocaba un grupo de animales al que tenían que cuidar y atender, y cuyos productos obtenían se los tendrían que entregar al Estado. En el Imperio Inca no se usaba nunca la moneda ni el mercado. Todo se hacía por un sistema de parentesco, que era que unas personas ayudaban a otros miembros de su familia y así se formaba la economía. Os voy a presentar la sociedad de los incas. La sociedad. El inca era considerado hijo del sol y se gozaba de banquetes hasta arriba, o sea, que comíamos lo que quisiéramos. Teníamos la máxima autoridad y el jefe inca era el intermediario entre el mundo de los dioses y los hombres a los dioses. ¿Sabéis qué es intermediario? Intermediario es que se comunican. Y usaba unas ropas finas y el ayllú es la base de la sociedad, como agricultores, pastores, etc. Y entre ellos había grupos trasladados para conquistar regiones, y había personas dedicadas al servicio del inca y a la nobleza. La nobleza del inca. En la nobleza del inca había 2 tipos: la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre son los descendientes del inca, hijo, hermano, etc. Y la nobleza de privilegio es en agradecimiento al inca, porque si una persona le ayudaba al inca, le subía de categoría, de nobles. La curiosidad. Y una de las tradiciones religiosas era momificar a sus muertos. Y también matábamos a niños de entre 6
y 15 años. Y ellos, cuando antes del año, les dábamos mucha carne y maíz, y cuando les dábamos mucha carne y maíz, los niños ya lo sabían. Y antes de llevarlos a un monte, les drogaban para marearlos, para subirlos a un monte muy, muy, muy alto. Y los dejaban allí para que se murieran. El arte inca, que muchas veces inspirado en lo mágico y religioso, fue hijo de la artesanía. Fue arte porque buscó la belleza. Fue artesanía porque los artesanos fueron en sus orígenes sus escultores. En el Imperio Inca no existía el artista profesional. Y aquí veis unas imágenes de cómo lo esculpían los incas. El arte sobresalieron la arquitectura. Construyeron muchas ciudades como Cusco, Machu Picchu, Huencopampa, y también construyeron muchos templos. Coricancha y Stayziyuma. En cerámica destacaban sus urpus con cántaros. Sus tejidos estaban hechos con dibujos geométricos. En la cerámica los incas se decía que su cerámica era la más bonita de toda la cultura inca y que sus trabajos los más importantes se hacían en las ceremonias. La pintura inca se había hecho mantos y murales con barro para que se pudiera pintar en ellas. La música, no se sabe mucho de la música, solo se sabe que tocaban con instrumentos de música de viento y percusión. Os voy a hablar de la organización política del Imperio Inca, que en su idioma se llamaba el Tahuantinsuyo. La monarquía era absolutista y teocrática, o sea que solo creían en un dios. El máximo gobernante era el Inca y el derecho de gobernar se tenía por herencia. Los incas dividieron su imperio en 4 regiones o suyos, y que se llaman Antisuyo, Collasuyo, Chincasuyo y Contisuyo. El elemento de unificación era la religión y la lengua, que se llama quechua. Y ahora os voy a hablar de la estructura política, que se divide en el Inca, el Anqui, el Consejo Imperial, el Apunchic, el Tucuirrucuy y el Curaca. Y aquí tenéis una pirámide, el Inca, el Consejo Imperial y los Curacas. Los demás están por aquí está el Tucuirrucuy y los demás están en el medio porque tampoco es que fueran muy importantes. El Inca. ¿Por qué era el rey? Porque se pensaba que había nacido del dios Sol o Inti. Por eso se pensaba que era de origen divino y se le daba todo lo que él quisiera. Se le llevaba en andas, como veis en esta imagen, y siempre que alguien quería ausencia con él, o sea, hablar con él, tenía que hacerlo con la cabeza gacha, una piedra en la espalda y en forma de reverencia, o sea, en significado de reverencia.